Imagina esto. Te despiertas una mañana, vas al médico de rutina, y en lugar de salir con una receta más, sales con una noticia que cambia todo. Tu diabetes tipo 2 está en remisión. Sin insulina. Sin medicamentos. Solo con cambios en tu forma de vivir. Para millones de personas esto suena imposible. Pero ocurre. Y hoy vas a entender exactamente por qué. Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 537 millones de adultos viven con diabetes en el mundo. En Estados Unidos, más de 38 millones de personas tienen la enfermedad, y otros 96 millones tienen prediabetes sin saberlo. Los costos médicos asociados superan los 300.000 millones de dólares al año. Y sin embargo, la conversación sobre reversión, sobre cura real, sigue siendo marginal en los consultorios tradicionales. Cuando yo estaba estudiando medicina, la respuesta era tajante. La diabetes no tiene cura. Lo único que podemos hacer es tratarla, controlarla y aprender a vivir con ella. Eso era el estándar. Eso era lo que nos enseñaban. Y durante años, eso fue lo que yo mismo practiqué. Pero los pacientes, los mejores maestros que uno puede tener, me fueron enseñando algo completamente diferente. Hoy quiero compartirte lo que aprendí, lo que dice la ciencia más reciente, y lo que realmente puede cambiar el rumbo de esta enfermedad. Para entender si la diabetes tipo 2 tiene cura, primero necesitamos entender qué es exactamente. En el mundo hay dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el páncreas deja de producir insulina porque el propio sistema inmune destruye las células que la fabrican. Este tipo requiere insulina de por vida. No es el enfoque de este video. La diabetes tipo 2 es completamente diferente. Aquí el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo ha dejado de responder a ella correctamente. A eso se le llama resistencia a la insulina. Y este tipo representa entre el 95 y el 98% de todos los casos de diabetes en el mundo. Es la epidemia real. Y es la que más posibilidades tiene de revertirse. Dentro de la diabetes tipo 2 existen dos teorías sobre qué es lo que falla, y la teoría en la que uno crea define completamente el tratamiento que va a recibir. La primera teoría dice que el receptor de insulina en las células se inflama y se daña. Imagínate una oficina con una puerta trancada. La glucosa llega con la insulina, pero la puerta no abre bien. Entra muy poco. La solución que propone esta teoría es forzar más esa puerta con más insulina, más medicamentos. Bajo esta lógica funcionan la mayoría de los tratamientos convencionales. La segunda teoría propone algo completamente distinto. No es que la puerta esté dañada. Es que la habitación ya está llena. La célula tiene tanta glucosa almacenada que cuando llega más, simplemente no hay espacio. La célula rechaza la entrada no porque el receptor falle, sino porque ya no tiene capacidad. El resultado final es el mismo, el azúcar se queda alta en la sangre, pero la solución es radicalmente diferente. Si la habitación está llena, no necesitas más llaves. Necesitas vaciarla primero. Cuando apliqué la primera teoría en mi práctica, vi pocos casos de mejora real a largo plazo. Cuando empecé a trabajar con la segunda, los resultados fueron diferentes. Decenas, centenares de pacientes que lograron revertir su condición de forma significativa. Uno de los argumentos más comunes para decir que la diabetes tipo 2 no tiene cura, es que el páncreas ya tiene daño irreversible desde el momento del diagnóstico. Hay una corriente médica que sostiene eso. Pero hay otra, respaldada por estudios recientes, que demuestra lo contrario. El proceso por el que el páncreas se daña tiene un orden lógico. Primero aparece el hígado graso, por exceso de glucosa y mala alimentación. Luego el músculo también acumula grasa porque el cuerpo sigue almacenando el exceso de energía, en cualquier tejido disponible. Finalmente el páncreas se infiltra de grasa y cuando eso ocurre, entra en fallo. No porque se destruyó. Porque está ahogado.
La buena noticia es que los tres mecanismos son completamente reversibles. El profesor Roy Taylor en la Universidad de Newcastle demostró en estudios publicados que pacientes con diabetes tipo 2 revirtieron completamente su condición al reducir la grasa en el hígado y el páncreas. Sus niveles de azúcar volvieron a la normalidad sin medicamentos. Esto no es medicina alternativa. Está publicado en revistas científicas de primer nivel. Hay otro factor que raramente se menciona en las consultas tradicionales pero que tiene un impacto enorme sobre la diabetes tipo 2, la frecuencia con la que comemos. Está demostrado en estudios comparativos que si tomas exactamente la misma cantidad de comida, y la divides en 2 o 3 comidas al día versus 6 o 7 comidas pequeñas, la persona que come más veces genera más inflamación. Cada vez que comes estimulas la insulina. Y en toxicología existe una regla fundamental: la exposición repetida conduce a la resistencia. Entre más veces estimulas la insulina durante el día, más resistente te vuelves a ella. Reducir la frecuencia de comidas, no necesariamente las calorías totales, es uno de los cambios más poderosos que puede hacer alguien con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. No se trata de pasar hambre. Se trata de dar tiempo al cuerpo para que use la glucosa que ya tiene antes de recibir más. El músculo es el mayor consumidor de glucosa del cuerpo. Cuando tienes buena masa muscular, tu cuerpo quema más energía en reposo, el músculo almacena glucógeno de forma eficiente, y mejora dramáticamente la sensibilidad a la insulina. Por eso el ejercicio de fuerza combinado con ejercicio cardiovascular no es un complemento del tratamiento. Es parte del tratamiento. Cuando alguien regula su consumo de carbohidratos refinados, reduce la frecuencia de sus comidas, desarrolla masa muscular y maneja el estrés, porque el cortisol elevado también dispara la glucosa en sangre, tiene todos los factores protectores alineados. La resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, en el fondo el mismo proceso en distintas etapas. La medicina solo traza una línea imaginaria según los números para darles nombres diferentes. Seré directo, no todos los casos de diabetes tipo 2 se van a revertir al 100%. Cada caso es diferente y los factores individuales importan mucho. Un paciente de 70 años con diabetes de larga data, con pérdida severa de masa muscular, con articulaciones que no le permiten hacer ejercicio, y que ya depende de insulina inyectada, tiene un camino distinto. Para ese paciente el objetivo no es la cura completa. Es reducir medicamentos al mínimo posible, mejorar calidad de vida y frenar complicaciones. Eso también es una victoria enorme. Pero un paciente de 45, 50 o incluso 60 años que todavía puede desarrollar masa muscular, que está dispuesto a cambiar su alimentación y su rutina, que no lleva demasiado tiempo con la enfermedad, ese paciente tiene posibilidades reales de revertirla. Y lo más sorprendente, he tenido pacientes de 20 y 25 años, incluso adolescentes, con diabetes tipo 2. No tipo 1. Tipo 2. Producida por hábitos de vida. Y también han podido revertirla. Los datos científicos respaldan esto. El estudio DIRECT realizado en el Reino Unido mostró que el 46% de los participantes lograron remisión completa de la diabetes tipo 2 al año, sin medicamentos, con un programa de cambio de alimentación y manejo del peso. Casi la mitad de los participantes. No un caso aislado. Casi la mitad. Múltiples estudios sobre ayuno intermitente y alimentación con ventana de tiempo restringida muestran mejoras significativas en sensibilidad a la insulina, glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. El mecanismo no es el misterio que antes parecía. Ahora lo entendemos. Y entenderlo cambia completamente lo que es posible. Voy a cerrar con algo que considero fundamental y que cambió mi manera de ejercer la medicina. Lo que yo mismo creía que no tenía cura, mis pacientes se encargaron de demostrarme que sí era posible cuando se dan las condiciones adecuadas. No vengo a decirte que abandones tus medicamentos mañana. No vengo a prometerte milagros. Vengo a decirte que existe una perspectiva diferente, respaldada por ciencia sólida, que muchos médicos aún no están aplicando, y que tú tienes el derecho de conocerla. Lo único que no podemos hacer,
ni como médicos ni como seres humanos, es decirle a alguien que su mejoría es imposible antes de intentarlo. Porque si el médico lo cree, el paciente lo cree, y desde ese momento ya no hay nada que hacer. Cuando al cuerpo se le ponen las condiciones adecuadas, tiene una capacidad de recuperación que muchas veces nos sorprende incluso a los propios médicos. Como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Antes de cerrar este video, piensa en una persona que necesita verlo. Un familiar con diabetes. Un amigo que acaba de recibir el diagnóstico. Alguien que lleva años tomando medicamentos sin ver mejora real. Mándale este video. Solo dile, mira esto. Esa acción puede marcar una diferencia real en su vida. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene. Déjanos en los comentarios cuál fue el punto de este video que más te sorprendió. Leemos todos los comentarios. Aquí en Salud Sin Límites, seguimos aprendiendo juntos.